¿Ustedes cómo reaccionarían si, estando esperando un vuelo de regreso a casa en compañía de una de sus amigas, fueran repentinamente intervenidas por la seguridad de este aeropuerto bajo sospechas de posesión y traslado de sustancias ilícitas? Todo para que, a raíz de este primer arresto, ustedes terminen pasando 16 meses bajo custodia de esta nación, esperando una posible sentencia de hasta 6 años detrás de las rejas. Este video tiene fines de entretenimiento, son mis opiniones y no hechos. Por favor, no manden hate a ninguna de las personas de las que vamos a hablar. Y bueno, manas, esta historia yo sí consideré muy prudente compartírselas, independientemente de si ustedes a lo mejor son mamás de jóvenes allá afuera o si ustedes son los propios jóvenes que están consumiendo mi contenido, porque nos recuerda cómo es que en muchas ocasiones nuestros papás no nos dan advertencias porque a lo mejor piensen que no estamos aptos para vivir en sociedad o para experimentar los riesgos que hay en el mundo real, sino porque justamente ellos, al ser mayores, son más capaces de lograr identificar potenciales riesgos que genuinamente nos podrían arruinar la vida. Hagan de cuenta entonces que esta historia se desarrolla en Reino Unido, donde viviría una joven quien en 2024 tendría 21 años de edad, de nombre Terry. Durante esas fechas, Terry sería invitada por parte de una mejor amiga suya, una muchacha de nombre Jenny, aproximadamente de la misma edad, a realizar un viaje todo pagado hacia Jamaica. Este viaje tendría la intención de que Jenny pudiera visitar a su novio, a quien conocía de manera exclusivamente virtual, hasta donde tengo entendido. Ahora, para todo esto, ustedes ya estarán notando aquí cuál sería el gran riesgo de volar a una nación diferente solamente para conocer a un hombre extraño. Sin embargo, pues también recordemos que en nuestra juventud solemos creernos invencibles. La mamá de Terry comenta que pues bueno, ella sí, logrando vislumbrar todos los posibles riesgos a los que tanto su hija como su amiga se pudieran enfrentar viajando solas, intentaría convencerla de no hacer este viaje. No obstante, tomando en cuenta que esta muchacha tendría ya 21 años de edad, sería independiente también económicamente hablando, pues claro que Terry terminó por decidir hacer lo que a ella más le convendría, que bajo su propio criterio sería participar en este viaje en compañía de su mejor amiga. Todavía la mamá le imploraba que por favor pensara mejor las cosas por los múltiples riesgos que podría haber al momento de hacer un viaje semejante. Sin embargo, la tal Terry solamente podía pensar en lo bien que se la iba a pasar en compañía de su mejor amiga y del novio de esta muchacha. Sería así entonces como, a pesar de todas estas advertencias y la insistencia de la mamá de Terry para que ella no volara, se llevaría a cabo este bonito viaje a finales de octubre de ese 2024. Al momento de llegar a la isla, ambas muchachas serían recibidas por el supuesto novio de la tal Jenny, un muchacho de nombre Tony, igual aproximadamente de la misma edad de estas muchachas, a lo mejor unos cuantos años mayor, pero aún joven, y pues este chavo se presentaría al aeropuerto en compañía también de un supuesto primo suyo, quien lo ayudaría a transportar a estas jóvenes a un lujoso Airbnb. Por cierto, manas, si están encontrando esta historia interesante, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Dentro de este Airbnb, todo parecería ser una gran maravilla, un cuento de hadas, y es que en este edificio se tendría acceso a un jacuzzi privado, vistas hermosas al mar y demás amenidades ostentosas. Y todavía para este punto de la historia, la mamá de Terry comenta que ella nuevamente intentaría hacer entrar en razón a su hija y le diría: oye, ¿sabes qué, preciosa? Ya vi que sí te fuiste de viaje, qué bueno que te la pases increíble, pero ¿qué te parece si en lugar de quedarte en el mismo Airbnb que tu amiga y su novio, a quien no conoces, y el primo de este sujeto a quien menos conoces todavía, mejor tú consigues tu propio alojamiento? Sin embargo, esta muchacha, de nuevo, sin medir los riesgos a los que se estaría exponiendo, le contestaría a su mamá que pues bueno, ya no tendría intenciones de buscar otro sitio donde dormir. Supongo yo también que pues por el hecho de que este Airbnb parecería estar lleno de lujos. Encima de todo, resulta ser que durante toda la semana que duraría este viaje, tanto el tal Tony como su primo estarían mostrándoles a estas muchachas toda una vida bastante llamativa, llena de accesos exclusivos a las zonas más cotizadas de todo Jamaica. Ya por ahí yo siento que también algún tipo de red flag se tuvo que haber izado en las mentes de estas dos muchachas, porque cuando una persona en países latinoamericanos o en este caso caribeños tienen acceso a sitios o espacios tan exclusivos, suele ser porque quizá no andan en los mejores pasos del mundo. Digo, no lo menciono yo con un afán de generalizar equivocadamente, pero si ustedes son de Latinoamérica, sabrán que no está muy lejano a la realidad la observación que yo estoy haciendo. Desafortunadamente, como estas dos muchachas eran aún bastante jóvenes, pues su capacidad de medir riesgos y consecuencias todavía no estaría muy bien desarrollada, y sería así como a ellas no les parecería para nada alarmante el hecho de que se les estuviera llevando a todos estos lugares tan exclusivos a forma de turistas. Todo al parecer en el viaje marcharía de maravilla, se llegaría al final del mismo, y un día antes de tomar su vuelo, el tal Tony se acercaría con ambas jóvenes a pedirles un simple favor. El muchacho les manejaría la historia de que él tendría la intención de mandar unos tenis a su primo que vivía en el Reino
Reino Unido y le estaba solicitando entonces a cada una de estas jóvenes que se llevara cierta cantidad de pares de zapatos en sus maletas. Ahora, durante toda esta historia, Terry recibiría varias advertencias por parte de su mamá sobre los potenciales riesgos que tiene el viajar sola siendo mujer hacia Jamaica. Sin embargo, una de las advertencias en las que esta señora haría más énfasis sería en el hecho de jamás aceptar llevar ningún tipo de pertenencias desconocidas en tu maleta porque pues bueno, algo terrible podría ocurrir en el aeropuerto. A pesar de todas estas advertencias, pues la tal Terry haría caso omiso de las mismas y terminaría por aceptar el trasladar 3 pares de zapatos en su equipaje, mientras que su amiga Jenny llevaría un total de 5 pares en sus maletas. Seguramente ustedes ya estarán sospechando por dónde es que va esta historia, y es que justamente el día después, dispuestas ya a abordar su vuelo, ambas jóvenes serían interceptadas por la policía local bajo sospechas de posesión y traslado de sustancias ilícitas. Al momento de ser retenidas y tras comenzar a revisar su equipaje, se encontraría que dentro de estos tenis existirían pequeñas bolsitas de Coca-Cola, si saben a lo que me refiero, lo cual resultaría en el arresto inmediato de estas dos muchachas. Para todo esto, aquí hay un detalle bastante sospechoso de toda esta historia y es el hecho de que comúnmente cuando existen oficiales que sospechan de personas que pudieran estar trasladando este tipo de sustancias dentro de un aeropuerto, se utiliza la ayuda de perritos que están entrenados para detectar este tipo de químicos con sus naricitas. Sin embargo, este arresto parecería hasta haber sido planeado, lo cual está llevando a muchas personas a sospechar que quizá y muy probablemente estas dos jóvenes sirvieron a forma de chivo expiatorio para permitirle a otras dos personas más sí transportar estas sustancias para poder decir, ay, sí arrestamos a las personas que querían entrar y lo que sigue con ficar, cuando en realidad ellos mismos seguramente estaban coludidos con los verdaderos delincuentes. Esta es una hipótesis que circula en los comentarios de esta historia y yo siento que tiene mucho sentido. Total que así sería como unas horas después la mamá de Terry recibiría una llamada hasta su casa por parte de la embajada británica, quienes le dejarían saber el problema tan grande en el que su hija estaría metida. Al momento de enterarse sobre toda esta terrible situación, la señora viajaría en calidad de urgencia hasta Jamaica unos cuantos días después en el primer vuelo con destino para allá y pues a partir de este incidente Terry y su amiga Jenny durarían un total de 19 días encarceladas en una prisión donde bueno, ustedes se podrán imaginar por la infraestructura que existe en esta isla, cómo es que las jóvenes no tendrían acceso a artículos de higiene personal, a agua siquiera incluso hasta potable y demás comodidades que tendría una persona que se encuentra disfrutando de su libertad. Sin embargo, hasta aquí la tragedia no terminaría y es que a causa de la delicada naturaleza de estos delitos por los que se les señalaba a estas dos jóvenes, las muchachas no tuvieron ni siquiera la opción de ser extraditadas hacia su país de origen y tuvieron que esperar un total de 16 meses en Jamaica para que posterior a diversas audiencias se les pudiera determinar como culpables o inocentes. Yo les quiero recordar aquí, manas, que estas muchachas habrían llegado a Jamaica a finales de octubre del 2024. El hecho de que tuvieran entonces libertad condicional dentro de la isla por 16 meses nos indica que estuvieron todo el 2025 ahí también. Y pues no sé si ustedes lo recuerdan, pero durante este tiempo fue que se dio una de las tragedias humanitarias más grandes de todos los tiempos con relación a un huracán que pasó por Jamaica, destrozó por completo este país y pues bueno, ustedes se podrán imaginar lo terrorífico que fue vivir esa situación en carne propia para Terry y para su amiga. Sin embargo, lo verdaderamente desafortunado de todo este caso es que al parecer esta muchacha de plano no entiende que hay que tener cuidado con las decisiones que uno toma en esta vida y es que su mamá nos platica cómo es que durante esos 16 meses en los que ella prácticamente vivió un infierno, su hija se terminaría por enamorar de un local de quien posteriormente resultaría estar embarazada. Y manas, la verdad es que ahí sí yo no puedo entender cómo si estás viendo que te está lloviendo y tú no traes paraguas, de todas maneras decidirías meterte a nadar, complicarte todavía más la existencia, porque díganme ustedes si les hace sentido el hecho de buscar concebir una nueva vida sin saber siquiera si tú vas a estar en libertad para poder cuidar de este bebé. Ya ni siquiera hablemos de otros temas de los cuales también hay que hacer conciencia, como por ejemplo si tienes la solvencia económica para mantener a un bebecito o no, si a lo mejor tu pareja eventualmente se va a poder mudar a Gran Bretaña contigo o no y demás. Creo que esos pensamientos o esa reflexión ya sería mucho pedir para esta muchacha, pero simplemente uno sí esperaría el hecho de que esta chava pudiera haberse detenido unos cuantos minutos y pensar, ¿estaré en libertad para poder cuidar de mi hijo o me tocará criarlo desde la cárcel? Porque justamente en enero de este 2026, a pesar de que la mamá de Terry pensaba que toda esta pesadilla por fin llegaría a su fin, la corte de Jamaica o la fiscalía de Jamaica determinaría que ambas muchachas serían culpables del crimen del que se les señalaba, a pesar de que la mamá de esta joven asegura que han existido una serie de inconsistencias
consecuencias a lo largo de todo este caso, como por ejemplo el simple hecho de que todo parece indicar que el tal Tony ni siquiera se llamaría de esa manera, sino que sería un seudónimo con el cual engañaría a muchachas de otros países para ayudarle a movilizar este tipo de sustancias ilícitas. La mamá de Terry platica que pues en marzo se llevará una audiencia final, no tanto ya para cambiar a lo mejor la condición de estas muchachas en cuanto a que ya hayan sido determinadas como culpables, sino más bien para ahora sí determinar una sentencia. Se está hablando de una pena de 6 años detrás de las rejas, pero este castigo tanto podría aumentar como disminuir dependiendo de las consideraciones que se tengan por allá legalmente hablando. Así que pues bueno, quien cuenta toda esta historia es la mamá de Terry y ella nos señala cómo es que es bien importante que si son mamás de jóvenes tengan pláticas serias con ellos, no solamente superficiales estilo hijito ten cuidado cuando vayas al mandado, sino que realmente les dejen saber y los hagan entrar en conciencia de los riesgos que hay del tomarse la vida tan a la ligera. Mientras que si ustedes son jóvenes y están viendo este tipo de contenido, pues también reflexionen un poco del por qué es que sus papás a veces se preocupan quizá hasta de más por su integridad. Y no es porque a lo mejor no les tengan confianza o porque piensen que quizá les falta experiencia de vida, sino porque se sabe cómo es que están de peligrosas las cosas allá afuera y pues ellos que han vivido más a lo mejor pueden entender justamente un poco mejor estos riesgos que a uno como joven a veces le cuesta trabajo poder vislumbrar. Pero bueno, a mí me gustaría saber ustedes qué es lo que opinan sobre toda esta terrible situación. Si alguna vez habían escuchado de un caso semejante, las leo yo con atención en comentarios. Manas, ¿ustedes cómo reaccionarían si su roomie las acusara de haber hurtado un total de 40,000 pesos mexicanos que supuestamente se habrían encontrado en su habitación? Todo para que al momento en el que ustedes lo quisieran confrontar, este sujeto les diera la media vuelta, asegurando que ya no pasaba nada porque ya se había resignado a perder ese dineral. Y bueno, manas, la verdad es que este caso a mí sí me llamó mucho la atención porque siento que sí resulta bien delicado el estar haciendo este tipo de acusaciones sin tener pruebas con qué sustentarlas o sin de menos tener la intención de llevar los señalamientos hasta las últimas consecuencias legales para encontrar la verdad. Porque entre que son peras y son manzanas, el muchacho que está siendo ahorita señalado de todas maneras ya se llevó daño a su reputación porque no faltará la persona que se quede dudando si es cierto que se llevó el dinero. Hagan de cuenta entonces que todo este terrible incidente involucra a un joven de nombre Allen, quien me parece vive en Ciudad de México y comparte un departamento con un señor. Este señor no solamente es su roomie, sino que al parecer también es el dueño de la propiedad y pues bueno, Allen comenta que previo a este incidente ellos dos nunca habían tenido un problema mayor. Primero voy a comenzar yo platicándoles la versión de los hechos desde la perspectiva del roomie y después pasaremos a la perspectiva de Allen. Es importante que ustedes sepan que toda la información que les voy a compartir es información pública. De hecho, la propia versión de los hechos por parte del roomie la consiguió Allen mediante en vivos que él estuvo grabando sin que esta persona se diera cuenta. También hay algunas notas de voz que se hicieron públicas y demás. Entonces está saliendo esta versión desde la boca de la persona supuestamente afectada. Resulta ser entonces que el roomie de Allen asegura que el martes, me parece 3 de febrero, él habría recibido una buena cantidad de dinero a forma de una paquita, unos 50,000 pesos mexicanos, los cuales llevaría hasta su habitación. Esa misma noche se presentaría al departamento un amigo de este señor a quien el roomie le haría entrega de 7,000 pesos mexicanos. Esto quiere decir que de ser una paca de 50,000 nos quedan 43,000 pesos. De acuerdo entonces a la versión de este señor, él menciona que la mañana siguiente él saldría temprano dirigido hacia el gimnasio con la intención de hacer entrega de 3,000 pesos a un amigo suyo ahí en el espacio de fitness. Esto nos indica que entonces la paca se habría reducido a tan solo 40,000 pesos. Posterior a este incidente, menciona también el señor que él regresaría nuevamente a su habitación, tomaría un billete de 500 pesos y saldría del departamento para realizar un mandado, dejándonos con un total de 39,500 pesos. Ahora, durante esta mañana del miércoles 4 de febrero, el señor asegura que al momento de haber hecho su salida final al supuesto mandado, él habría también cerrado la puerta de su habitación con llave, sabiendo que ese día y alrededor de esa hora se presentaría a la propiedad una trabajadora de limpieza y pues bueno, tomando en cuenta que ya llevaba esta mujer trabajando con él más de 6 años, no quería dejarle algún tipo de tentación que pudiera arruinar esta buena relación profesional. Sería entonces así cuando, según lo que comenta este señor, al momento de regresar de su mandado, él se percataría de que la paca entera de 39,500 pesos habría misteriosamente desaparecido. El horario que este señor comenta en el que habría tomado lugar este incidente sería entre las 8:20 de la mañana y las 9 de la mañana aproximadamente. Sin embargo, manas, las cosas se vuelven muy interesantes al momento en el que escuchamos y vemos las pruebas que Allen tiene para defenderse. Por cierto, manas, si están encontrando esta historia interesante, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Ahora, Allen comenta que ese día, miércoles 4 de febrero, él habría salido desde
temprano del departamento con la intención de asistir a una clase universitaria. De hecho, de acuerdo a lo que se muestra en una captura de pantalla de su aplicación de Didi, podemos ver que el joven habría llegado a la universidad a las 8:04 am, lo cual ya termina por poner en tela de juicio la versión de los hechos del roomie, quien mencionaba que el hurto habría sucedido entre las 8:20 y 9 de la mañana. Por si no fuera todo esto suficiente, Allen también comenta que ese mismo día él sí recibiría un mensaje en lo que se encontraba en la universidad por parte de su roomie solicitándole el teléfono de su papá. Allen platica que él, desconociendo lo que estaría ocurriendo, lo primero que llegó a pensar es que a lo mejor su roomie quería este número para poder pedirle la renta a su papá, tomando en cuenta que llevaban unos cuantos días de retraso en el pago de la misma, y por lo mismo no dudó en compartir esta información con el dueño del departamento. Sin embargo, no sería sino hasta un día después, es decir, el jueves 5 de febrero, cuando Allen recibiría un mensaje de voz en su celular por parte de su roomie. En este mensaje de voz, el sujeto le estaría comentando todos los detalles que yo ya les comenté anteriormente sobre cómo se habrían desarrollado los incidentes que llevarían al extravío de este dinero, y pues bueno, le dejaba saber a Allen que el principal sospechoso sería él, ya que este muchacho sería la única persona que aparentemente habría ocupado ese departamento durante el día del hurto. Sin embargo, aquí yo creo que ya nos podemos estar dando cuenta que hay algo un poco sospechoso, y es el hecho de que, tomando en cuenta los horarios que ambas personas ya han dado en sus propias versiones, estos parecen no empalmarse, es decir, que Allen supuestamente estaba ya fuera del departamento cuando el hurto ocurrió, pero de todas maneras continuemos con esta historia y al final me dicen qué opinan. Total que entonces, pues Allen, claro que muy sacado de onda, intenta aclarar las cosas, y no solo intenta aclarar el malentendido mediante llamada o mensaje de texto, sino que encima de todo le pide a este hombre hablar en persona. Es aquí cuando se presenta otra red flag por parte de este roomie, y es el hecho de que en cada interacción que Allen trata de tener con él para poder llegar al fondo de la verdad de este enredo, el roomie más bien parecería sacarle siempre la media vuelta, fingiendo estar ocupado por negocios o mencionando tener pendientes que llevar a cabo. Y yo no sé ustedes, manas, pero si yo perdiera 40,000 pesos, o bueno, 39,500 pesos, lo primero que quisiera hacer sería recuperarlos, independientemente de si tengo yo a lo mejor otros pendientes por ahí en mi vida. De menos, si no los logro recuperar, lo que sí me interesaría conocer sería la versión de los hechos de la persona de la que yo sospecho, para bueno saber si tendría sentido proceder legalmente en su contra o no. Total que, para poner toda esta interacción aún más extraña, Allen también comenta que eventualmente él le contaría toda esta historia a sus papás, quienes le recomendarían salir del departamento, y sería así como días después de todo este incidente, la familia de Allen llegaría a esta propiedad para poderle ayudar a su hijo a sacar sus muebles y demás pertenencias. Durante esta mudanza, todavía la familia de Allen se comunicaría con este señor para buscar aclarar las cosas nuevamente, y en la llamada el roomie de Allen nos revelaría cómo es que en realidad él ya había dado esos 40,000 pesos por perdidos, independientemente de lo que a estos les hubiera ocurrido, y pues bueno, también aclaraba que él no tenía mayores intenciones de afectar a esta familia poniendo una queja formal en su contra o algo semejante. Y de nuevo, yo creo que esto resulta muy sospechoso, manas, porque estamos hablando de 40,000 pesos mexicanos, no estamos hablando de cualquier cosa, unos 2,100, 2,200 dólares aproximadamente. Y yo no creo que muchas personas allá afuera estarían dispuestas a simplemente dar semejante cantidad de dinero por perdida, como si se tratara de un billete de 20 pesos. Encima de todo, el hecho de mencionar no tener la intención de proceder legalmente también me resulta bastante particular, porque si tan convencido estuvieras de que la persona a la que estás señalando y acusando tiene la culpa de haberse llevado pertenencias tuyas sin tu permiso, pues entonces lo que a ti más te convendría sería involucrar a la ley para poder llegar hasta el fondo de esta situación y conocer la verdad. El no estar dispuesto ni siquiera a levantar una queja formal, de menos para que haya a lo mejor consecuencias administrativas para la persona, también nos deja ver mucho lo extraña que está la actitud de este señor. Encima de todo, el papá de Allen, al momento de estar en esa llamada, mencionaba que sin problemas ellos estaban dispuestos a someterse a un proceso legal para llegar al fondo de esta historia, comentando que él estaría dispuesto también a dar la cara por su hijo de lo convencido que estaba que él no se habría llevado el dinero. Como tal y como les mencionaba, hay una serie de inconsistencias en toda la versión que da este señor, como por ejemplo la primera, y yo creo que la más grave, siendo el hecho de que este señor asegura haber cerrado su cuarto bajo llave. ¿Cómo es entonces que Allen podría haber tenido acceso a esta habitación, incluso si se hubiera encontrado en el horario en el que este señor decía que habían ocurrido las cosas en el departamento? Habría de menos, yo creo, que algún tipo de señal de haber buscado forcejear este candado o esta cerradura. Y además de eso, también está el hecho de que la versión de este señor ha cambiado en varias ocasiones, de solamente estar platicando con Allen. En una versión, el señor comenta que primero él salió al gimnasio para hacer entrega de 3,000 pesos a un amigo suyo, luego volvió por otros 500 pesos y se salió del departamento nuevamente
nuevamente para hacer un mandado, mientras que en otras versiones él comenta que fue más bien al momento de regresar del gimnasio cuando se encontró con que el dinero estaba extraviado. Y pues ambas versiones no pueden ser ciertas porque recordemos que él habría asegurado haber sacado 500 pesos de esta paquita de 40,000 pesos para poder hacer su mandado. Entonces está muy extraña la situación, honestamente siento yo. La forma en la que el señor ha estado buscando manejar también todo este incidente creo que es un poco rara. También pudiera ser el caso de que a lo mejor nada más esta persona fuera cero conflictiva, que de verdad fuera alérgica al conflicto y por lo mismo quizás sí se le perdió el dinero, pero prefiere ya dejarlo en el olvido que tener que enfrentarse a acusar a alguien sin tener pruebas suficientes para hacerlo. También pudiera ser. Pudiera ser también el caso que a lo mejor a este señor se le hizo fácil gastarse ese dinero y lo necesitaba para otra cosa diferente y creyó sencillo convencer a Allen de que le diera a él el dinero, recuperarlo de alguna manera buscando manipularlo. Hay muchas opciones, creo yo, que en este caso pudieran ser verídicas. Sin embargo, lo que sí me parece delicado, como les decía yo en un comienzo, es el estar haciendo este tipo de acusaciones tan a la ligera sin tener en cuenta que se le puede estar afectando la vida de manera hasta permanente a una persona completamente inocente. ¿Quién sabe si este muchacho lo sea? Yo quiero pensar que sí, por las pruebas que él ha mostrado, por el cómo ha manejado esta situación, pero pues bueno, también es cierto que nunca hay que meter las manos al fuego por nadie en esta vida. En fin, manas, a mí me gustaría saber ustedes qué es lo que opinan sobre toda esta terrible situación, si es que ya estaban enteradas de todo este conflicto. Las leo yo con atención, cualquier sea su parecer, en comentarios. Y bueno, este es el make-up final. Espero que te haya agradado.